Bueno, pues muy buen día. Este es un momento muy importante para el Benemérito Instituto Normal del Estado, Juan Crisóstomo Bonilla, del Estado de Puebla, porque recibe a una de las mentes más brillantes, no solo de México, sino de Iberoamérica. Eh, Creador en filosofía del concepto hermenéutica analógica, es una corriente de pensamiento, de análisis, que cada vez crece más en el mundo, reconocida mucho más afuera, como pasa muchas cosas mexicanas, más que adentro en nuestro país. Entonces, esta entrevista es verdaderamente un gozo, un placer para mí. Bienvenido, doctor Mauricio Beuchot. Esta Gracias. es su casa. Gracias. Espero que sea una de muchas colaboraciones que tenga con nuestra comunidad. Y bueno, pues empezamos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, me da mucho gusto estar en esta normal que es tan importante. Pues mire, doctor, yo creo que después de escucharlo, después de haber leído muchos textos, después es complejo preguntarle cosas porque vienen muchos filósofos, ¿no? Desde Paul Ricoeur, pero también, como usted cita, Hans-Georg Gadamer. Pero esta entrevista está pensada más en los jóvenes del día a día, sobre todo en los jóvenes que estudian aquí en esta normal para ser profesores. Y hoy vemos quizá a veces un desánimo permanente en nuevas generaciones, mucho por lo que hemos conversado antes de llegar aquí, por la cuestión económica. Es un momento complejo en el mundo, digamos, estas presiones económicas en todos los niveles. Entonces yo he escuchado muchas veces a los jóvenes no solamente cuestionarse por qué estudian para maestros, pero en general qué es el sentido de lo que estamos haciendo en el magisterio y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, quizá usted nos podría dar luz sobre cuáles serían esos pilares intelectuales que un joven podría tener para cuando tuviera esos momentos de flaqueza, y quizá no solamente para la normal, sino para cualquier estudio, porque la cuestión dicen muchas veces es, ¿para qué seguir si realmente es muy complejo encontrar un trabajo? ¿Para qué seguir si es muy complejo hoy hacer una pareja? Entonces creo que usted, como enorme filósofo, nos podría dar luz en esas cuestiones centrales del ser humano, pero específicamente en los jóvenes, cuando hay esos momentos de flaqueza y de decir, ¿hacia dónde voy? ¿Y Exacto. por qué Sí. tengo que terminar esto? ¿Por qué tengo que lograr esto? ¿Dónde nos podríamos así asir a esos mástiles que nos Sí. dan fortaleza? Sí, mire, muy importante lo que usted plantea. Yo lo llamaría búsqueda de sentido. No podemos vivir sin sentido, y mucho menos seguir en una profesión a veces tan complicada, tan difícil como es el magisterio, sin encontrar el sentido. Ahora, yo lo relaciono, lo vinculo con los valores. Nos movemos por valores, fíjese. Toda esta corriente, la axiología, la teoría del valor, ¿verdad? No se equivoca en que lo que nos mueve son los valores. Entonces siempre hay que revisar cuáles son mis valores. Por ejemplo, si va uno al magisterio, ¿verdad?, a ser profesor, pues no va a tener un valor económico, mercadotécnico, nada más, ¿verdad?, sino un valor más humano, más humanista. Vea cómo sufren las humanidades en las universidades, en las escuelas, en todos lados, ¿verdad? Y sobre todo yo diría, para el que está estudiando para profesor, es buscar hacer una enseñanza significativa para el ser humano. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr con nuestros profesores. A mí me toca dar clase, aunque estoy en filosofía, hay una nueva maestría en la que estuve más de 12 años desde que se fundó, que es una maestría para profesores de preparatoria. Yo la pasé muy bien. A veces sí tenía 70, 80 alumnos, porque eran los profesores de las prepas de la UNAM, ¿verdad? Pero me pedían eso. ¿Cómo motivamos? Me decían, ¿cómo podemos enseñar filosofía en la preparatoria? Que los muchachos nomás están pensando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, hacer significativa la enseñanza. Hacer significativa la enseñanza. ¿Con qué autores usted
recomendaría empezar, digamos, a un joven Sí. que de repente sí buscan, y yo me doy cuenta mucho en redes sociales, buscan guías, buscan, ¿cuáles serían para usted, para un joven en formación, un estudiante en Sí. formación, quizá los 3 autores básicos que Ándele, deberían sí. manejar? Mire, yo pondría, por mi gusto propio, a Paul Ricoeur, que está muy traducido y muy publicado en siglo XXI, ¿verdad? Yo conozco a uno de los traductores, muy gran amigo mío, y Paul Ricoeur lo que tenía, yo lo pude conocer, este gran filósofo francés, era muy bondadoso y muy dialogante. Fíjese cómo necesitamos diálogo. No se puede enseñar filosofía sin diálogo. Yo no sé en otras disciplinas, ¿verdad? Pero ahí yo tenía que interactuar mucho con los estudiantes. Y lo que le contaba yo cuando veníamos en camino, nos interpretan. Por eso yo trabajo tanto la hermenéutica, que es un nombre muy complejo, pero nada más significa interpretar textos. Eso es una maravilla de usted, ¿no? Que siempre intenta hacer simples, solamente lo pueden hacer los Sí. grandes. Cuando simplifican, Gracias. es una realidad, cuando simplifican. Mire, yo les digo luego en las conferencias, después de tantos años de dar esa asignatura, porque di mucho esa asignatura en el posgrado de la UNAM, llego a cosas muy sencillas. ¿Qué es hermenéutica? La disciplina que nos enseña a interpretar textos. Y en humanidades es lo que hacemos, Alejandro. En las humanidades lo vemos en nuestras tesis. Siempre es interpretar este autor, interpretar este clásico, interpretar este otro, etc. Ahora, para la cuestión de los docentes, añado otro autor que me gusta mucho, que también se consigue, por ejemplo, en Gediza, que es Alessandro Ferrara. Ferrara, que usted sí. Alessandro Ferrara, yo lo pude conocer en un congreso en Morelia, ¿verdad? Y él tiene un libro genial que se llama La fuerza del ejemplo. Mire, ahora, después de todas estas cosas, por ejemplo, del gran filósofo Wittgenstein, ¿verdad? El mostrar vale más que el decir. Él separaba demasiado, ¿verdad? Hay cosas que solo se pueden decir y cosas que solo se pueden mostrar. Las que se pueden decir son poco importantes para el hombre, decía, la ciencia, ¿verdad? En cambio, las difíciles, las más importantes para el ser humano, él exageraba, para mi modo de ver, no se pueden decir, solo se pueden mostrar. Y él ponía 3, ¿verdad? Que era la ética, la estética y lo que él llamaba la mística, ¿verdad? Y eso, decía él, nada más con el ejemplo lo puedes mostrar. Pero no, yo encuentro que el mecanismo de la analogía, que tanto hemos platicado, nos permite decir el mostrar. Es decir, un poquito. Es más mostrar que decir. Por ejemplo, en filosofía, yo enseño más con mis actitudes, con mi ejemplo, que con lo que digo. Y eso es una cosa que ya también se ha metido a la filosofía de la ciencia. Recuerde que ahora se habla mucho del paradigma, los paradigmas. Después de Thomas Kuhn, exactamente. Después de Thomas Kuhn, viene de Wittgenstein, fíjese. Él en Investigaciones Filosóficas, el segundo libro importante de Wittgenstein, habla de los paradigmas, que son modelos. Según él, le digo, los paradigmas solo pueden mostrar, no pueden decir. Pero yo digo, un poquito se puede decir y mucho mostrar. Y eso es lo que planteo en la hermenéutica analógica. Por eso les ha gustado tanto. Porque presentamos, manifestamos por analogía. Es decir, el alumno se va a analogar con usted. Con el profesor, con quien tiene enfrente. Exacto. Es el ejemplo, finalmente. Es el ejemplo. Y es toda esta corriente tan nueva de los paradigmas en filosofía de la ciencia. Aprende uno más que lo que lee con lo que recibe de su instructor. Y eso es una idea de Thomas Kuhn que ha pegado muchísimo, ¿verdad? Entonces, en hermenéutica analógica, usted se tiene que analogar al alumno a lo que usted piensa, pero más con el ejemplo que con lo que uno dice, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy sencillo. Hermenéutica nos enseña a interpretar. La interacción en el aula es un texto. Yo así lo veo. Entonces tenemos que interpretarlo, porque ellos ya nos interpretaron. Ya desde que entramos de profesor. Desde que ven el nombre prácticamente, es más, cuando se conoce. Es más, ya nos escanearon.
Y de ahí va a partir todo. El proceso de enseñanza, interpretándolos a ellos, que nos interpreten a nosotros y el diálogo. Así es. Entonces sería, por un lado, Paul Ricoeur Sí, y otro lado también sería Ferrara. Ferrara. Y mire, yo añado otro, que yo no soy pedagogo, pero me gusta mucho. Pero usted ha enseñado 50 años. Bueno, Entonces, creo que es más ya que llevo eso. 50 años de De profesor. experiencia creo que es lo central. Ándale. Pero hay un pedagogo, David Carr. David Carr. Porque mire, hay una cosa muy extraña, y eso es lo que quisiera hablar un poquito, al menos ahora. En filosofía ha vuelto, imagínense, el concepto de virtud. Platón, Aristóteles. Yo dije, pues eso ya pasó. No. Hay nuevos autores que dicen que tenemos que enseñar en virtudes. Mire, yo valoro mucho la propuesta de esta profesora María Teresa Llurén Camarena, que es enseñanza de valores. Yo la complemento con enseñanza de virtudes. Porque el valor, acuérdese, es abstracto. Ajá, eso me gustaría profundizar. Yo lo leí en uno de sus textos. Ándele. Es decir, ¿cuál serían la diferencia? Porque se oye mucho, educar en valores, educar en valores. Pero ¿cuál sería la diferencia precisamente entre valor y virtud? Se complementan, Alejandro, porque mire, acuérdese, el gran axiólogo fue Max Scheler. Max Scheler decía, bueno, los valores son platónicos, son abstractos, ¿verdad? Y lo peor, fíjese, y se captan, imagínese, por intuición emocional, ni siquiera por intuición intelectual. Y por intuición emocional hay el gran peligro del relativismo. Lo que para ti es valioso, para mí no lo es. Que es lo que usted ha señalado mucho en este equivocismo, ¿no? Exactamente. Que mire, yo lo viví porque fue toda la posmodernidad. Toda la posmodernidad. Ya está de salida la filosofía posmoderna, pero... Pero eso causó una gran, digamos, una gran desorientación. Claro. Porque de repente podríamos decir, bueno, quién sabe si en este momento usted y yo existamos, ¿no? Claro. Cosas así. Mire, ¿no? yo le he platicado a un gran filósofo posmoderno, Gianni Bátimo, que murió hace 3 años, pero fuimos muy amigos, ¿verdad? Y era puro relajo, era simpatiquísimo. Pero él me decía, mira, no le tengas miedo al relativismo. Claro que le tengo miedo. ¿Por qué rechazas el equivocismo? Gianni, es que te lleva al escepticismo. No, 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 no. Y uno de sus libros últimos se llama Adiós a la verdad. Imagínense, que en filosofía dejemos de lado la verdad, la objetividad. Entonces, estamos entre dos fuegos. Lo que yo llamo univocismo y lo que llamo equivocismo. Porque el univocismo también lo viví, lo padecí. Ya ustedes jóvenes no les dice nada, pero yo tuve de profesor a don Mario Bunge. Sí. Todavía, ¿verdad que? Sí, Mario Bunge, bueno. Sí, en la prepa muchas veces se llevaba sus textos, su ¿no? librito, ¿verdad? Sí. La ciencia, su método, su filosofía. No, nosotros llevamos su librote, ¿verdad? Y además, a mí me agarró porque quería que hiciera la tesis de doctorado con él, ¿verdad? Y me decía, no, eso de la hermenéutica es pura brujería. No, bueno, sí, no le gusta. Es el positivismo. Positivismo puro, ¿no? Exacto. La ciencia. Entonces viene la posmodernidad y es al revés. Puro equivocismo. Ahora, cumplió su misión. Mire, Hegel, acuerdas, gran Hegel decía que cada movimiento filosófico cumple una función en la historia. Y los posmodernos, aunque los critico y a veces acepto cosas de ellos, de la razón con R grandota, la dejaron R chiquita. En muchas razones chiquitas. Pero se les pasó. Les pasó. Yo creo que ese es un poco lo que vivimos hoy, ¿no? Es decir, sí. Pero regresando, entonces estábamos en el tema valores y virtudes, porque creo que ahí está gran parte de su filosofía y gran parte de este mensaje que necesitan los... ¿Cuáles serían estas? Mire, fíjese, la virtud es práctica y concreta. El valor es abstracto y teórico. Y lo que hace la virtud es lo pone en ejercicio. ¿Verdad? Llama mucho la atención que ahora las últimas éticas son éticas de virtudes. Tanto en la filosofía analítica inglesa, Peter Gitch, Elizabeth Anscombe, Bernard Williams, Philippa Foot, hombres y mujeres, ¿verdad? Ética de virtudes. O sea, porque ya la ética de pura normatividad kantiana, digamos, pues era puro imperativo, ¿verdad? Pura obligación. Ya los jóvenes no quieren eso. En cambio, está el otro extremo,
que eso lo vio muy claramente, uno que hemos platicado, Alasdair MacIntyre, que hemos platicado, ¿se acuerda? Que él tiene ese gran libro, Tras la virtud, porque dice, yo al final me quedé con que o Kant o Nietzsche. Dice, pero ninguno de los dos, ¿verdad? Porque en Kant es pura razón y en Nietzsche es pura voluntad, ¿no? Es el valor, pero como decía Nietzsche, yo filosofo con el martillo, ¿verdad? Esa es la posmodernidad. No, hay que buscar una línea intermedia. Entonces dije, ¿qué? Entre la univocidad y la equivocidad está la analogía. No tiene la exactitud de la univocidad, pero tampoco es todo el relativismo, el relativismo de la equivocidad. El equivocismo nos sirve nada más para hacer chistes, ¿verdad? Eso lo hacía muy bien Cantinflas. Pero dice Aristóteles, en cambio, con términos analógicos vale el silogismo. Claro, entonces, digamos, hay una parte que siempre nos cuesta trabajo al ser humano, es decir, porque a la hora de tener esta postura analógica, también hay una postura en tensión, porque Sí, entonces sí. todo el tiempo hay que estar equilibrando. Exacto. Y eso a mucha gente, hoy sobre todo, no le gusta, porque Claro. yo pensaría que por eso hay, digamos, un resurgimiento de movimientos de ultraderecha, por decir, hoy también de ultraizquierda, ¿no? Sí, Es decir, exacto. buscan extremos Exacto. para, digamos, asirse a una especie de realidad que los Claro. confronta. En este sentido, usted que ha estado en tantos lugares, ¿cómo ha resuelto esas tensiones, inclusive con académicos, Sí. que platicábamos en el desayuno, es decir, a veces posturas muy radicales, ¿no? Pero fue Ricoeur el que le enseña a usted como ese camino de... Estaba leyendo, por ejemplo, sus peripecias de Ricoeur en la Universidad de Nanterre, cuando Sí. lo atacan, lo acaban, y él siempre conserva una línea de decir, e inclusive lo tachan digamos, de que no actuó en el momento que tenía que haber actuado. Entonces, ¿sí sería ese ejemplo, digamos, para usted el que lo lleva? Sí, mire, incluso acuérdese que tuvo que huir a Lovaina, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Bueno, pero mire, yo tomo de Ricoeur una parte que creo que es muy importante, que es buscar una línea intermedia. De hecho, aquí se lo cuento entre nosotros porque es algo autobiográfico. De hecho, él me lanzó a la hermenéutica analógica, porque yo estaba en el ala de los analíticos. Empecé trabajando en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que estaba don Mario Bunge. Bueno, y era así, pura matemática, pura, bueno, ya sabe, pura la ciencia. Claro. Bueno, llega la posmodernidad y se va totalmente al contrario, ¿verdad? Entonces, yo, ahora no me explico cómo se ha difundido muchísimo la hermenéutica analógica, sobre todo en América Latina. Aquí un gran historiador de la filosofía mexicana, del que hemos platicado, que es muy querido amigo mío, Guillermo Hurtado. Él dice que el movimiento de la hermenéutica analógica es el mejor en México. Pero otro, también gran amigo mío, don Mario Magallón, que es discípulo de Leopoldo Sea, dice que en América Latina. Y luego otro amigo mío canadiense, que es para mí el mejor hermeneuta, es Jean Grondin, discípulo de Gadamer, ¿verdad? Dice, es mundial. La hermenéutica analógica ya es mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque analogía significa proporción. Y es el sentido del equilibrio proporcional. Mire, a mí me gusta mucho la filosofía de la historia de Bergson, que es pendular. Somos animales de extremos. Tenemos una etapa clásica y luego una etapa romántica, luego una etapa seria y una etapa reventada, y así la llevamos. En la vida del ser humano. Y nos cuesta mucho el equilibrio proporcional. Esa es la analogía, ¿sí? Analogía en griego significa proporción. Y yo le comentaba, yo la tomo de los pitagóricos. Los pitagóricos meten eran grandes matemáticos, ahí está Pitágoras, ¿verdad? Toman de la matemática el concepto de proporción, de analogía, el análogón, y lo meten a la filosofía. Y surge entonces Platón, que era amigo y discípulo de pitagóricos, y él le pasa la idea a Aristóteles, que es el gran sistematizador, y así va pasando a toda la historia hasta que llega, por ejemplo, en México, con don Octavio Paz,
que ya le platiqué, yo Sí. pude hablar con él, y otro gran amigo también que ya se me murió, que es Enrique Dussel, ¿verdad? Enrique Dussel. Sí, Enrique, mire, yo lo reconozco, porque respondiendo a lo que usted preguntaba, ¿por qué hay una mediación? Incluso me han dicho, lo tuyo es una dialéctica. Sí, sí, pero una dialéctica extraña, Alejandro. No es la hegeliano-marxista. Esa era la de mi amigo Dussel. Por eso luego nos contrapunteábamos, Sí. ¿verdad? Gracias a don Octavio Paz, yo encontré que era una dialéctica diferente. Y también gracias, le voy a contar otra cosa autobiográfica, un gran amigo que tuve, ya también se me murió, Bolívar Echeverría, Bolívar Echeverría, uf, ya que fue grande, ¿verdad? modernidad al barroco. Fue grande, fue grande. Y él me invitó a una mesa redonda, él estaba también en ciencias políticas. Y mire, le va a dar risa, tuve junto a un gran posmo, Jean Baudrillard, Uy, imagínese el de la seducción. sí, sí, sí. Luego venía yo. Y luego una persona amabilísima, Michel Maffesoli. Maffesoli, que sí, estuvo presente en Puebla también un tiempo. sí, es menos conocido que Baudrillard, Sí, sí, pero sí, es sí. genial. Y luego estaba Bolívar, ¿verdad? Y Samuel Arriarán de la pedagógica también. Entonces, ya cuando obviamente me pidieron que presentara la hermenéutica analógica. Y al acabar, genial. Porque Baudrillard, pues, estaba en la depresión como buen posmoderno, estaba en la depresión. Y Michel Maffesoli me dijo, oiga, muy interesante. Lo que usted expuso de su hermenéutica analógica me sonó a una dialéctica, pero premoderna. Ahí en Bono con don Octavio Paz. Su libro El arco y la lira El arco y la lira. es Heráclito. Y yo por ahí entro. Recuerde que en Heráclito da dos ejemplos. Es una dialéctica que no mata a los contrarios, que no difunde, que no funde los opuestos, sino que los pone a convivir. Y los dos ejemplos de Heráclito eran el fuego y el leño. Pero si se acaba el leño, se acaba el fuego, ¿verdad? Y el otro es el arco y la lira, de donde toma el nombre del libro de Octavio Paz, porque me dijo, yo lo tomé de Heráclito. Si usted tensa demasiado, se rompe la lira. Se rompe. Pero si no, tampoco se produce. Exacto. Entonces, se enseña a convivir. Me han dicho que eso es utópico, de acuerdo. Eso es dialéctica, sí, pero es una dialéctica extraña. Y allí yo dialogaba y a veces peleaba con mi amigo Enrique Dussel y otro profesor argentino, Juan Carlos Scanone. Pero ellos tenían la analéctica y yo tengo la dialéctica analógica, que platiqué con don Octavio Paz y que me impulsó Michel Maffesoli. Qué bueno que usted lo cita. Sí, sí, bueno, Vino aquí a Puebla. estuvo precisamente en un grupo con Pedro Ángel Pablo García. Y ellos ¿cómo no? trabajaron juntos, trabajamos juntos. Conozco ahí. a Palau. Así es. Estuve en su tesis con estos, Luisa Ruiz Moreno, ¿verdad? Luisa Ruiz Moreno. Y su esposo, que ya murió. Sí, un literato. Sí, también ellos. Entonces, pues vamos ahí conectando y vamos conociéndonos todos. Qué chiquito es el mundo. Al final, por eso es tan importante, que personalidades como usted acepten. Bueno, ya tuvimos una entrevista en televisión abierta en la mañana, 6:45 de la mañana. Ahorita tenemos esto. Yo veo a la gente con muchas dudas y muchas ganas de aprender. Sí, y hoy, finalmente, en este mundo digital que parece que llegó para quedarse, creo que también es una parte muy positiva de difundir. Claro. Pero regresando a autores, porque yo lo que quiero es que también de aquí los normalistas vamos a ver qué dijo Bioshot, qué tenemos que leer y cuáles van a ser nuestras guías. Creo que también es muy importante regresar a los clásicos. Sí, cómo no. Para un profesor, usted ¿cuál señalaría a los autores básicos de la filosofía, digamos, de la historia, que es importante que también ellos tengan como sus libros de cabecera cuando recurren? Mire, de los clásicos, obviamente Platón y Aristóteles. De los medievales, San Agustín y Santo Tomás. Ya de los del Renacimiento, Nicolás de Cusa. Ese es tremendo. Es muy analógico, Nicolás de Cusa. Y ya después, pues los que consideramos ya modernos, Descartes, Locke, Berkeley, Hume, etc. Pero ya, digamos, más cerca de nosotros, también que hay que leer filosofía mexicana. Yo estoy muy preocupado porque siempre era como muy relegada la filosofía mexicana de nuestras facultades de filosofía.
Y ahora, en cambio, está muy fuerte. Gracias, por ejemplo, a Miguel León Portilla, a Leopoldo Sea, que fue nuestro profesor, ¿verdad? Y a otros más recientes, ¿verdad? Pero yo recuerdo, en la clase nos decía don Leopoldo Sea, porque mira, ahorita está muy fuerte una corriente nueva latinoamericana, que es lo de colonial, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, de hecho está dominando en muchos estudios, sobre sí, todo en sí. las normales. Mire, porque yo he propuesto una decolonialidad analógica. Hay una decolonialidad unívoca que tira todo a la basura. Eso es echarse la soga al cuello. Hay decoloniales muy exagerados. Y tampoco, claro, podemos tener una decolonialidad equívoca en la que tomamos todo lo que esté de moda, ¿verdad? Todo lo que esté de moda lo trabajamos acá en México de manera acrítica. No, una decolonialidad analógica toma lo que puede y lo que se va a adaptar a nuestra filosofía mexicana. Don Leopoldo Sea nos decía en clase, miren, tomen lo que quieran. Claro, lo que había en aquel tiempo, estructuralismo, marxismo, existencialismo, pero aplíquenlo a México. En lugar de tirar a la basura, usarlo para construir nuestra filosofía propia. En lo de colonial, mire, me ha sucedido una cosa muy graciosa que le voy a compartir. Yo soy de los más decoloniales, no porque siga a mi amigo Enrique Dussel, sino porque estoy colonizando afuera. Vinieron, mire, de Valencia, España. Tengo una gran querida amiga que es Adela Cortina, filósofa moral, y su esposo Jesús Conil, donde están trabajando mi hermenéutica analógica de manera, junto con Habermas. Entonces es una hermenéutica analógico-crítica, porque ya ve que Appel y Habermas eran la filosofía crítica. Y mandaron un profesor aquí a México, y habló de eso en nuestra facultad, y un profe de la facultad dijo, oye, entonces ahora los estamos colonizando a ustedes. Sí, sí, porque hemos adoptado esa propuesta mexicana de la hermenéutica analógica. Es muy, muy, muy interesante lo que dice, ¿no? Porque generalmente siempre el mexicano, y el latinoamericano en general, Sí. y también otras sociedades periféricas, siempre voltean hacia afuera. Exacto. Y yo lo creo, es central lo que usted está diciendo en el momento en que tenemos que ver también, primero, nuestro entorno, Claro, nuestra sociedad, sí, nuestra sí, calle, sí, ¿no? Saber sí, leer nuestra calle. sí, Y a partir de eso sí. podrá venir, que eso es mucho, quizá específicamente ahí los chicos que van a la licenciatura en telesecundaria, generalmente van a comunidades donde ellos tienen que hacer todo, digamos, donde son los gestores, Claro. son los comunicadores, son los nexos con las autoridades. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay una misión, digamos, que se regresa desde Vasconcelos del apostolado Sí. de un profesor. Sí. En ese sentido, y regresando a la idea de virtud, hay algo que a mucha gente no le gusta entender y no sabe cómo digerirlo, pero es la presencia del pensamiento cristiano, del pensamiento católico, profundamente en las estructuras del Estado mexicano. Eso es una realidad que como nosotros historiadores estamos todo el tiempo viendo, ¿no? Esto se estructuró, bueno, hasta los ritos de nuestra independencia, el bando, todo eso son rituales del catolicismo que estaban. Entonces, ¿cómo penetrar ahí, digamos, a través de la filosofía en esa historia del país y del propio mexicano, digamos, conociendo y sin miedo a los cimientos? Esta normal finalmente nace como un altar liberal a la patria, pero finalmente un altar. Claro. ¿No? Sí. Entonces, ahí me parece bien interesante porque generalmente, bueno, usted es dominico, generalmente creo que hoy está muy, muy vilipendiado a veces el pensamiento que tiene que ver con estas raíces enormes, de estos enormes pensadores católicos, que hay que decirlo, ¿no? Ya tenemos que pasar a ese discurso de que ya creo que ya no se vale descalificar a la iglesia por descalificarla por ignorancia, ¿no? Sí, bueno, ¿Cómo podríamos recuperar ese pensamiento? Mire, yo lo vería en el lado de un gran amigo mío que es Jan Meyer, que él es historiador. Sí. Hemos estado en la Academia de la Historia, ¿verdad? Y él hace una historia muy simbólica. Es decir, usted sabe, por lo de la cultura, toda cultura vive de sus símbolos, ¿verdad? Y nosotros tenemos símbolos
que a veces dejamos de lado, pero los símbolos son los que nos hacen vivir. Bueno, usted ha trabajado a Freud también, entonces ahí Sí, nos podemos sí, ir por ahí, sí, pero claro. nos centramos en Maya. Claro. Paul Ricoeur tenía el dicho, el símbolo da que pensar. Sí, Yo le cambio un poquito, el símbolo da que vivir. Vivimos de nuestros símbolos. ¿Sí? Por ejemplo, la bandera mexicana, ¿verdad? Ya ve, en Estados Unidos se la ponen hasta de bikini. Aquí que alguien haga eso, lo linchan, ¿no es cierto? Sí, sí, Tenemos, todavía lo vemos mal. tenemos más sentido de la simbolicidad. Entonces, en esa parte, digamos, ¿cómo podríamos recuperar toda esa estructura de esos pensadores católicos que le dieron mucha, mucha fuerza a nuestras instituciones actuales? Sí, yo diría desde el tiempo novohispano, ¿verdad? Desde el tiempo novohispano, oiga, Bartolomé de las Casas, tenemos Fray ¿verdad? Alonso de la... Fray Alonso de la Veracruz, Tomás de Mercado, ¿verdad? Antonio Rubio, son de darnos orgullo. Antonio Rubio, que citaba ahorita, por ejemplo, lo estudió Descartes. Recuerda que Descartes estudió en la Flecha, en el colegio de la Flecha. Preparaban los exámenes con el texto de uno que vivía en México, Antonio Rubio. Y yo traduje... Ese dato hay que Sí, publicitar. también lo citó Leibniz. A mí me encargaron que tradujera un librito de Leibniz. Y él citaba allí Rub Log Mex, ¿verdad? Rubio, lógica mexicana. Porque así le puso Rubio a su obra, ¿verdad? Enormes Lógica tareas mex- entre sí, la historia sí. de la filosofía Bueno, y como la usted- divulgación. Como usted es historiador, se da cuenta de lo que tenemos pendiente en Ujú. esa asignatura. Así es. Sí, porque yo creo que eso también tiene que ver con esta a veces pérdida de sentido, ¿no? Es decir, Exacto. si no se sabe de dónde proviene uno, pues tampoco hay para adelante ese mensaje, ¿no? ¿Cómo vería usted, pasando ya a otro tema, cómo vería usted actualmente el panorama de las humanidades en general, con estos recortes, con Sí. estas a veces poca comprensión de las Sí. autoridades? Bien. Le comentaba yo en el trayecto de llegar aquí a la Normal que se anuncia que la UNAM está analizando la desaparición de la carrera de letras modernas, ¿no? Imagínense, sí. Ya cuando la UNAM dice eso, creo que es de preocuparse. Es preocupante, ¿Qué sí. está pasando en ese sentido? Miren, fíjese, nosotros tenemos una agrupación que se llama el Observatorio Filosófico, ¿verdad? Fundado por Guillermo Hurtado, Gabriel Vargas, otros profesores y yo, y para apoyar que no cierren carreras de filosofía. En universidades de provincia han peligrado o se han cerrado carreras de filosofía, porque no sirve, ¿verdad? Porque no da dinero, porque ya sabe, ¿no? Entonces todo eso está sufriendo el grupo de las humanidades en su totalidad. Así es, de hecho, uno de los documentos últimos producidos por una compañía, Anthropic, me parece, sobre inteligencia artificial, Dele. lo que dice es el código ético de la inteligencia artificial. Lo peligroso Claro. es que es producido Claro. por una compañía. Ándele. Entonces, la necesidad de la filosofía está ahí, Claro. pero poca gente la ve, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esta entrevista, doctor, y ahorita ya en unos minutos pasaremos a su magna conferencia, Sí. nos sirve para que no le tengan miedo a la filosofía. Exacto. Un último mensaje que nos Sí. dijera, sobre todo para los niños, para los jóvenes, Ujú. o para los papás de esos Sí. niños y jóvenes, Ujú. ¿por qué es importante acercarlos y cómo acercarlos a la filosofía? Mire, yo siempre digo que todos tenemos algo de filósofos, ¿verdad? Todo ser humano, cuando se plantea preguntas radicales, está filosofando. ¿Qué hago en la vida? ¿Qué es la existencia? ¿Qué sentido tengo? ¿Qué es la felicidad? Son preguntas filosóficas. ¿Cómo se enfrenta la injusticia, por ejemplo? Exactamente, la ética, la filosofía política, la practicamos cada día. Entonces, no tenerle miedo. Simplemente hay una filosofía natural que todos tenemos. Yo pienso ahorita hablar de que todo pedagogo tiene una filosofía de la educación, aunque no se dé cuenta, y la está plasmando, y a veces es mejor que sepa qué tiene como filosofía de la educación para que no le salga algo que no desea, ¿verdad? Entonces, y ya lo otro es la filosofía ya académica, la que se estudia en las escuelas, en las facultades, etcétera,
pero parte de la otra. Y la otra es de la vida cotidiana. De lo que vemos, de lo que vivimos. Pues doctor, un gran agradecimiento. Muchas gracias. Nos dejamos descansar unos minutos antes de su entrevista, pero en verdad quiero siempre recordar que tuvimos esta oportunidad en La Normal, que como yo le decía, es la continuación de grandes pensadores. Guillermo Prieto fue fundador de La Normal, Gustavo Pedro Mares Stenberg, que es lo que le decía de todo este pensamiento alemán, que hay que recuperar esa historia. Y así hay muchos, muchos. Gilberto Bosque Saldívar estudió en La Normal de Puebla, y muchos, el hebraísta que González Camargo, que decíamos, hay una playa y mujeres, Paulina Maraver, Rosa Carreto, Amapola Fenocchio. Es decir, tenemos todo eso a cuestas que rescatar, claro, porque sí es importante que la identidad de los normalistas. Claro. Pero hoy creo que usted viene a continuar esa línea de grandes pensadores que habitaron estos espacios normalistas, y que yo espero que lo tengamos por lo menos una vez cada mes o 2 meses, dándonos un mensaje específico a La Normal. No sé si lo pueda comprometer, pero yo lo voy a comprometer. Ojalá tengamos en línea y alguna colaboración. El mensaje a los normalistas de Mauricio Biochot, porque verdaderamente creo que estamos en momentos sumamente complejos, no solamente en México, en el mundo, donde la gente necesita guías. Claro. La gente necesita saber a dónde ir, qué pensar, y creo que hay que recurrir a los grandes que a su vez están apoyados en hombros de gigantes, como todos los autores que nos ha citado usted. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A usted. Gracias a ustedes. Gracias.